Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Muy buenas a todos, soy Carlos Carazo, de Ayuda a la Iglesia que Sufre en México. Doy las gracias a Radio TV por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Trabajo para Ayuda a la Iglesia que Sufre, que es una institución pontificia fundada en el año 1947 por el padre Benefried van Straten. Es una fundación internacional que tiene oficina en 20 países, en México desde hace 3 meses y proyectos en 140 países. Es una institución benéfica de la Santa Iglesia Católica que tiene un fin pastoral. Nos dedicamos a la construcción de templos, sostenimiento de sacerdotes, de religiosas, formación de seminaristas, aportar medios de locomoción a los misioneros y apoyar a los medios de comunicación. Tenemos proyectos en 140 países donde la Iglesia sufre necesidad o está perseguida por su fe. Esta institución empezó en el año 1947 con el padre Benefried, que después de la Segunda Guerra Mundial fue consciente de la dificultad extrema por la que pasaban los católicos en los campos de refugiados al otro lado del muro de Berlín. Fue una iniciativa que le surgió con fuerza y empezó a suministrar a los sacerdotes una mochila con el material necesario para comer, esos sacerdotes, y para celebrar los sacramentos en los campos de refugiados. Tuvo la valentía de pedir ayuda inicialmente a los países que habían sufrido la violencia alemana. Cuenta él en su libro Dios llora en la tierra cómo fue a un pueblo, a una localidad en la que en la misa solo habían mujeres. Todos los hombres habían sido asesinados unos años antes por los alemanes. El padre Benefried les hizo conscientes de las necesidades espirituales por las que estaban pasando sus hermanos católicos alemanes al otro lado del muro de Berlín. Fue entonces cuando vio la generosidad de esas pobres personas, generosidad en tocino, por eso le llamaban el padre tocino, porque no tenían dinero, con lo que pudo él empezar a proveer a esos sacerdotes de medios para que fueran a estos lugares tan complicados. Después, con el tiempo, tuvo la posibilidad de dar a los sacerdotes una moto y más tarde iniciativas para ir con camiones, que eran camiones capilla, que bajaban una tapa, se ponía al altar y desde allí celebraban en un pueblo, en otro pueblo y en otro pueblo. Al final, en el año 2000, incluso hizo barcos capilla y que iban por el Volga, pues llevando la palabra de Dios a todos nuestros hermanos del este de Europa. Posteriormente, los distintos papas fueron pidiéndole al padre Benefried que fuese extendiendo esta obra a todos los países, a todos los continentes. Actualmente, Ayuda a la Iglesia que Sufre tiene proyectos en 140 países del mundo, en todos aquellos donde la Iglesia sufre necesidad o persecución. Tenemos hoy aquí con nosotros al padre Carlos Khalil, porque una de las inquietudes que tiene Ayuda a la Iglesia que Sufre y una prioridad, es contar al mundo sobre la persecución, sobre aquellos países en los que la libertad religiosa es una carencia grande, donde los cristianos sufren por su fe, donde o no pueden manifestarla públicamente o directamente son expulsados por causas de su credo en el Señor. En concreto, el padre Carlos Khalil viene de Jordania, conoce de primera mano lo que está pasando en Irak, en Siria, porque en su parroquia acoge a multitud de cristianos que han tenido que huir por el odio de los radicales islámicos en Irak. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Nos podría contar, padre, brevemente algo de su historia? ¿Cómo fue su vocación? ¿Cómo es sus 2 nombres que yo sé que tiene que tener ahí en Jordania, verdad? Cuéntenos, padre. Bueno, yo me llamo el padre Carlos Khalil Jahar, un nombre cristiano y un nombre árabe. Yo nací en Belén, en la ciudad de Jesús. Nací en una familia católica. Y cuando digo que yo soy de una familia católica, pues desde el origen de la iglesia somos ahí cristianos, porque
del Islam no se puede convertirse al cristianismo, pues si estamos nosotros en Medio Oriente católicos, somos desde el principio. Soy un sacerdote de la diócesis de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén y las iglesias del Medio Oriente, yo creo que mi iglesia nació para sufrir. Lo tenemos muy claro, que tenemos la misión de ser una iglesia que sufre. Y gracias a Dios que nos dio este privilegio de ser unidos a Jesús que sufre para el bien, la salvación de todos los hombres. Pues ser un miembro, un hijo de la iglesia que sufre, para nosotros sufrir la persecución es casi una misión. Nuestra vida ha sido siempre difícil, siendo una minoría de la iglesia en un mundo islámico grande. Pues para nosotros sufrir es normal, pero en esos últimos días, el sufrimiento ha sido muy fuerte. Puedo decir, es una persecución declarada contra los cristianos. Padre, ¿podría contarnos este secuestro que sufrió usted en Bagdad? Bueno, yo trabajo también con Mensajeros de la Paz, que me mandaron a ayudar a los niños y llevar niños de Irak en Jordania, y luego muchos de ellos se fueron a España, porque los hospitales de Madrid nos dieron un gran apoyo en recibir niños que necesitan tratamiento médico. Pues en aquel día yo me fui a Bagdad para acompañar a 2 niños que estaban en el hospital de San Rafael de Bagdad. Yeah. Llegando al aeropuerto de Bagdad y por el camino del aeropuerto hacia la ciudad, allí me tuvieron. ¿Quién? No sé, pero estuve secuestrado por más de una semana, que fue horrible. Yo de verdad me sentí como un niño, todo el tiempo llorando, con un gran miedo y una experiencia muy difícil. Te puedo decir que yo, como sacerdote, enseño a la gente cómo rezar en momentos difíciles, pero mi experiencia fue que no pude rezar. No pude rezar del miedo, de la situación donde estaba, y el peor, que mis secuestradores, que eran a mi lado, por supuesto yo no sé quién fueron, porque tenía los ojos vendados, pero estaban ahí todo el tiempo a afilar la espada, y eso para mí fue motivo de gran sufrimiento. ¿Oía usted cómo estaban afilando el cuchillo? Pues es lo que me estaba esperando. Por eso, con este miedo no podía rezar, pero por lo menos yo me acuerdo muy bien. He tenido un diálogo con Dios, diciéndole: yo sé que tú eres el Todopoderoso. Si estoy aquí, en esta situación, es por ti. Pues haga lo que puede para salvarme de esta situación. Y yo te prometo que toda mi vida va a estar para servirte en los hermanos que sufren. Bueno, después, varios días, vino el jefe de esos criminales, haciéndome el juez. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién trabajas? ¿Cuál fue tu misión? Yo le dije: mira, señor, yo no tengo nada que ver con esas personas, ni políticos ni militares. Yo soy una persona que viene aquí a acompañar a los niños que sufren, llevarlos a Amán o tal vez a Madrid para un tratamiento especial. Pues estoy aquí para ayudar a los niños. Por favor, si me puedes ayudar a seguir esta misión.
Y le enseñé los billetes de los dos niños. Y si tú no me crees, va a preguntar al hospital. Si te dicen que no, aquí estoy entre tus manos. Pero si dicen que sí, por favor, ayúdame a seguir sirviendo a esos niños que sufren. Bueno, después, una semana, me pusieron en el baúl de un coche. Allí sí que me sentí el miedo, ¿ah? Y empecé a prepararme al hacer martirio. Me dejaron en un barrio, ¿ah? Ahí tirado. Me han dicho, ojo, regresar en este país. Vaya recto y no mirar atrás. Ahí me dejaron. Empecé a llorar. Lloré, Dios sabe cuándo. Pero al final logré llegar al hospital, acompañar a los dos niños y regresar a Jordania. Eso fue en noviembre de 2006. Y desde aquel entonces yo no regresé a Bagdad. Padre, ¿cómo ha conseguido superar este dolor, este trauma del secuestro? Fue muy difícil, para ser sincero, fue muy difícil. Yo he sufrido meses antes de poder llegar al punto que tengo que perdonar. Solo con el perdón uno puede superar este momento de sufrimiento. Y gracias a Dios que soy católico, que soy cristiano, y mi fe me enseña cómo perdonar. Esta es mi misión y mi mensaje a los hombres. Tienen que aprender cómo perdonar para superar los momentos difíciles que uno puede tener. ¿Cree que es importante este mensaje del perdón para la paz en Oriente Medio? Sí, sí. Hasta que logramos a perdonar uno a otro, no creo que podemos tener paz. Pero eso cuesta, ¿verdad? Sí, cuesta mucho. ¿Y algún consejo que nos podría dar para ser nosotros capaces de perdonar cuando nos hieren? Es suficiente mirar a la Santa Cruz. Sí, con todo ese sufrimiento Jesús perdonó a los hombres y a mí primero. Pues al mirar a la cruz sí que podemos perdonar. Dios es posible. Sí, es posible. Es difícil, pero posible. Vale. Pues muchas gracias, Padre. Gracias. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Muy buenas, soy Carlos Carazo de Ayuda a la Iglesia que Sufre en México. Estamos aquí de nuevo con ustedes, con el Padre Carlos Khalil, que viene desde Jordania para darnos su testimonio. Padre, ¿podría contarnos cuál es la historia de la Iglesia en Irak? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, los cristianos en Irak, como en Medio Oriente, somos los hijos de la primera iglesia. Pues los cristianos que están en Mosul, por ejemplo, son desde el principio de la iglesia, no son musulmanes convertidos al cristianismo, son cristianos hijos de la iglesia primitiva, desde el principio. Y en el norte de Irak, la ciudad que se llama Mosul es Nínive de la Santa Biblia. Pues tenemos iglesias, monasterios y muchas. Y tenemos muchas diócesis también. Ahí tenemos los caldeos, los siro-católicos, los siros ortodoxos, muchas iglesias, y que estaban muy bien. Que son distintos ritos de la iglesia, ¿no? Sí, pero son católicos todos, ¿verdad? No, hay ortodoxos también. Sí. Pero estuvimos muy bien. Y te puedo decir que desde el principio hemos tenido mártires santos de esta iglesia. Al tiempo de Saddam Hussein todo estaba bien. Dice que estaba un dictador, bueno,
a mí no me importa. Lo que me importa más es él tenía orden entre todos. Todos son ciudadanos de este país. Cada quien tiene su deber y sus derechos. La confusión vino después de la caída de Saddam Hussein. Porque con Saddam Hussein tenían libertad y podían vivir su fe con cierta tranquilidad, ¿no? Sí, él aseguraba el orden entre todos. Después la caída de Saddam Hussein, sí, ahí empezamos a sentir que la situación está muy difícil. Ahí empezó el cambio de la situación de la iglesia en Irak. ¿Cuántos cristianos había en Irak en época de Saddam Hussein? Más de 3 billones. Sí. Y estaban en una muy buena situación económica, todos muy bien preparados, de manera muy especial los cristianos, ingenieros, doctores, profesores en las universidades de Bagdad, todo estaba bien. Pero después, de ahí empezó digamos, la parte negativa de la iglesia. Fue en 2003 cuando cayó Bagdad, Saddam Hussein. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? Ahí empezó el desorden total. Sí, si quieres, hemos tenido un dictador, pero por lo menos hemos tenido uno. Hoy en día tenemos una multitud. Cada quien quiere gobernar y quiere ser responsable, presidente, lo que quiera, y apoyando a sus milicias. Okay. Pues me acuerdo muy bien de una historia muy interesante. Estuve en 2003 a Bagdad. Hemos tenido un encuentro con el gobernador de Estados Unidos que estaba allí. Y acercándome me dice: padre, ¿qué opina usted de lo que está pasando en Irak? Yo le dije: mira, usted tiene tiempo, te voy a contar una historia muy significativa. En una aldea había un gobernador y los habitantes vinieron a contarle que ahí hay un señor que tiene un gallo que está cantando durante todo el día y la noche, pues molestando a la gente. No podemos dormir, no podemos ser tranquilos. El gobernador llamó a este señor. Le dijo: señor, usted tiene un gallo que está molestando a todas las familias del barrio. Tiene que matarlo. Bueno, ese señor fue, mató al gallo. Días después, la gente regresó a decir al gobernador que este señor, en vez de tener un gallo, ahora se fue a comprar 10 gallos, que hacen más ruido que antes. El gobernador volvió a llamar a ese señor y le dice: señor, yo te di la orden de matar al gallo que tenía, y ahora vas a comprar a otros 10 gallos. No, señor, no está, la situación no está así. Deme la posibilidad de explicar la situación. Bueno, a ver. Y empezó a decir: señor gobernador, ¿te acordás de aquel gallo que yo tenía que matar? Sí, pues fue él que tenía en orden a todos esos gallos que yo tenía desde el principio. Ahora, él no está, es el desorden total en mi casa. Todos los gallos cantan. Pues lo que está pasando hoy en Irak. Tenemos una multitud de cada quien en su barrio, en su ciudad, quiere ser el que manda. Es un desorden total. ¿Nos podría contar de los mártires cristianos en estos últimos años? ¿Qué nos diría? Tenemos, a empezar por el obispo de Mosul, Monseñor Faraj Rajo. Él sabía bien que tiene que ser mártir, y antes de morir rezaba para los cristianos y para los que maltratan a los cristianos. Y un día lo secuestraron, y después 5 días de secuestro lo tiraron
en la calle de Bagdad, de Mosul, muerto. Muerto ya. Y tantos sacerdotes, monjas, fueron asesinados solamente por ser cristianos. También ha habido atentados en iglesias, padre, ¿verdad? Eso fue el culmine, cuando un día, el 31 de octubre, el día de que los cristianos estaban en la iglesia por la misa del domingo, entraron 2 personas con bombas. Allí mataron a 2 sacerdotes, a una multitud de cristianos. ¿Cuántos fueron, padre? Bueno, muertos 45, pero heridos mucho más. Mucho más. Sí. ¿Y los acontecimientos recientes de este mes de junio con el ISIS, cómo están? ¿Cómo ha sido? Bueno, ese fue el culmen de la persecución de los cristianos. Cuando ISIS, este grupo de fanáticos, tomaron el control de Mosul, dieron un orden a los cristianos, dando 3 opciones. Primera opción, convertirse al Islam inmediatamente. Segunda opción, pagar un impuesto por ser cristiano que vive en el Estado Islámico. Un impuesto de $200 per persona cada mes. Algo imposible. Imposible de pagar eso, ¿verdad? Es mucho. Y tercera opción, dejar el país. Si no, la muerte. Los cristianos tenían que salir inmediatamente. En aquel día de junio, más de 15.000 cristianos de todas las denominaciones salieron de Bagdad, de Mosul, hacia la capital de Kurdistán, Porque que es la zona de Mosul y sus alrededores es una ciudad cristiana, ¿no? Sí, alrededor de Mosul, en el llanura de Nínive, tenemos más de 15 aldeas, todos cristianos. Saliendo de Mosul, un 15.000 y mucho más de todas las aldeas alrededor. Y fueron a Mosul buscando refugio. Llegaron en una situación lamentable. Y nos contaba que tuvieron que salir corriendo aquel día 10 de junio después del aviso que les dieron para que abandonaran la ciudad, ¿verdad? Una madre con su familia que viven conmigo ahora en Amán me dice, saliendo deprisa, me fui a preparar leche para mi hijo, que tenía 2 o 3 años, y tenía que caminar 35 kilómetros bajo el sol hacia Erbil. Se fue a preparar leche para el niño, pero al checkpoint los de ISIS no permitieron ni siquiera que este niño salga con un poquito de leche. Porque desde Mosul tuvieron que ir hasta Erbil andando, dice, ¿no, padre? Andando, caminando bajo un sol horrible de Medio Oriente, 35 kilómetros. Muchos llegaron enfermos y muchos murieron. Son cerca de 150.000 cristianos los que están ahora mismo refugiados en Erbil, ¿verdad? Sí, ahora estamos en invierno, un frío horrible en Medio Oriente, y toda esta gente necesita ayuda, refugio, comida, medicina, Dios sabe. ¿Nos podría contar, padre, esta chapa que lleva aquí en el pecho, qué significado tiene? Bueno, este Nun es un símbolo en que ISIS empezaron a poner a las puertas de las casas de los cristianos para decir, esta es una casa propiedad de los cristianos, y debajo escribieron en negro, propiedad del Estado Islámico. ¿Qué significa ese signo? Ese signo Nun quiere decir Nosrani, en árabe para decir nazareños. Pues yo quisiera que este símbolo sea un símbolo cristiano, un símbolo de apoyo a esos cristianos que perdieron todo con mucha fe para ser fieles a Jesús nuestro Señor, que es nuestro Señor. Perder todo para ser fieles a Jesús. Estos cristianos decía que tenían la posibilidad
de abandonar su fe, convertirse al Islam, que es una cosa fácil, ¿verdad, padre? ¿Esto ha pasado allí? ¿Ha habido conversos al Islam? Gracias a Dios. Este es un milagro, que no se registró ni un caso de un cristiano que dejó su fe para estar al seguro en Mosul. Ni uno. Todos se fueron dejando atrás casas, coches, palacios, fábricas, tierras, para ser ahora pobres, no tienen nada, pero todo eso por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen intención de volver estos cristianos que han tenido que salir precipitadamente desde Irak? No creo. Según que me han dicho que ya perdieron toda confianza en los vecinos que tenían en Mosul. ¿Cuántos cristianos se estima que hay actualmente en Irak? ¿De ese millón? En todo Irak, y están esperando el momento para salir, en todo Irak. Lo máximo que puede tener es unos 10.000, 200.000, 210.000, nada más. ¿Y que están esperando para salir? Sí. Pues muchas gracias, padre. Hasta pronto. Gracias. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Aquí estamos de nuevo en Cronos TV con el padre Carlos Khalil, venido de Jordania. Padre, ¿podría contarnos, por favor, cómo viven esos cristianos que han tenido que salir de Irak, del Kurdistán, y están ahora en Jordania? Bueno, yo quisiera hablar de lo que tengo yo en mi parroquia. En mi parroquia cada día llegan familias buscando refugio, seguridad, comida, porque salieron, aunque eran muy ricos, muy bien económicamente, ahora no tienen nada. Llegan pidiendo refugio y comida, de un modo muy especial. Pues en mi parroquia yo tengo unos 150 familias que viven conmigo y mucho más alrededor de la iglesia. A toda esta gente yo tengo que dar comida, refugio, apoyo espiritual a ellos. Pues te aseguro que cada día tenemos que cocinar no menos de 50 kilos de arroz. ¿Cómo es la relación? ¿Viven en hostilidad con el mundo musulmán? ¿Cómo les acogen? Pues mira, yo tengo que estar justo en este tema. No todos los musulmanes son malos. Yo tengo muchos amigos, muy amigos íntimos a mí, son musulmanes. Pues no todos los musulmanes son malos, como no todos los cristianos son buenos. Somos humanos. Pues muchos de mis amigos llegaron a la iglesia para darme apoyo y contribuir a dar apoyo a esos refugiados, y llegando dicen: Padre, venimos para pedir perdón, que esto no se hace en mi nombre ni tampoco en el nombre del Islam. Pues, a esta gente mucho respeto, mucho amor y cariño, porque con esta gente que podemos pasar a un otro grado, que es el perdón y la reconciliación. Porque ese grupo de fanáticos no representan a los musulmanes. ¿Y cómo se ha podido llegar a esta situación, padre? Hemos llegado a esta situación, yo te lo digo francamente, es a causa de la mala educación que hemos tenido en esos 20 años por atrás. Educación a no aceptar los demás, educación a ser radical, y aquí estamos con esta situación difícil. ¿Qué podemos hacer los cristianos de aquí que vivimos tranquilos? Yo quisiera darles el ejemplo que tenemos en la Santa Biblia. Después de la destrucción de Jerusalén al tiempo de Nabucodonosor,
Muchos fueron refugiados en Babilonia. Mosul, en Que esta es- zona. Sí, en esta zona. Pues, un día, en el libro de Nehemías, dice: estando yo en la ciudad de Susa, que es una ciudad de Mesopotamia, Irak hoy, llegó Hanina, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Yo les pregunté por los hermanos el resto que se había salvado del cautiverio, y por Jerusalén. Me respondieron: los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrés y confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas encendidas. Mira, al oír estas palabras me senté y rompí a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Pues a transmitir este sufrimiento de los cristianos de Medio Oriente, yo pido a mis hermanos y hermanas aquí en las Américas, primero, tienen que informarse sobre la situación de los hermanos que sufren. Segundo, rezar a Dios por ellos, y ser solidario con ellos. Este, para mí, pienso que es el más importante, el mensaje que yo quería transmitir a mis hermanos. ¿Podría contarnos, padre, de los proyectos que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada, también llamada Ayuda a la Iglesia que Sufre en América? ¿Qué proyectos tiene con estos refugiados de Erbil, con los refugiados de su parroquia? De primera urgencia, darles refugio y comida. Yo tengo multitud de gente que esperan ayuda. Sí, la mayor parte son cristianos que llegaron a mi iglesia, pero también hay otros refugiados musulmanes también, que llegaron de Siria, de Irak. Tengo un proyecto de comida a esa pobre gente, proyecto de darles vestidos durante este invierno duro, mucho frío, dar educación a los niños, porque es necesario darles de comer, pero también seguir educando a esos niños que tienen derecho a tener clases en la escuela. Pues, y tal vez, es como estamos muy cerca de Navidad, tal vez podemos ofrecer a esos niños un regalito, un regalo muy sencillo. Porque hay un proyecto para 15.000 regalitos para los niños de allí, de Erbil, ¿verdad?, como regalo de Navidad. Es un signo para decirles que estamos solidarios con ustedes, y un niño va a ser muy contento a tener un regalo en Navidad. Pues cuento con vuestros apoyos, hermanos. Padre, ¿qué invitación a la oración nos hace? Bueno, a mí me gustaría rezar con ustedes juntos la oración que tenemos en el misal romano, y que dice: Dios nuestro, que en tu misericordia, providencia, has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo Jesucristo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Padre, ¿cómo viven la fe esos refugiados que tiene en su parroquia? Nos contaba que son de distintas confesiones cristianas. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Cómo viven? ¿Cómo rezan? Ellos esperan que yo les dé ayuda, pero a decir la verdad, yo estoy aprendiendo de ellos cómo vivir mi fe cristiana, aguantando todo por el nombre de Jesús. Tener fe, tener confianza en el Señor. Eso es muy importante. Te voy a contar
lo que pasa en mi iglesia. Yo creo que la oración es el apoyo más importante a esta gente. Pues cada día por la tarde, por la noche, después de la cena, pasamos un tiempo juntos. Luego les invito a rezar antes de ir a dormir. Y un día, meditando la profecía donde Jesús dice, serán perseguidos por mi nombre. Hermanos, que dejaron todo atrás, ustedes están viviendo esta profecía. Y al momento un joven me dice, padre, sí estamos viviendo esta profecía, pero ya estamos cansados. Nuestro Señor tiene que hacer un milagro para salvarnos. Yo, de verdad, con mucha confusión, no sé qué decir. Al momento, una madre anciana que estaba ahí, yo pensaba que estaba durmiendo, y al rato se levanta y dice, hijo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué milagro más fuerte de lo que el Señor hizo con nosotros? Hemos tenido el valor, el coraje de dejar todo, palacios, coches, tierras, riquezas que hemos tenido, y todo esto por el nombre de Jesús. ¿Qué quiere más? Milagro. Ese es un ejemplo. Ese es vivir su fe, no solo con palabras, no solo con costumbres de celebrar Navidad, pero vivir su fe y ser listo a sacrificar todo para el nombre de Jesús. Yo tengo el privilegio de servir a estos santos que viven en mi iglesia. Sí, tenemos muchos santos en mi iglesia, imágenes de San Antonio, de Santa Bárbara, lo que quiera, pero tener cristianos que viven conmigo es un privilegio. Por eso yo me siento muy, muy privilegiado del Señor. ¿Qué podemos hacer estas Navidades ya próximas para vivirlas con un sentido profundo, para ponernos en el pellejo de estos cristianos que están allí refugiados por su fe? Padre, ¿qué nos diría? Un pensamiento, un apoyo, ser solidario con ellos. Por ejemplo, el día de Navidad, yo creo que todas las familias van a tener la comida de Navidad. Pensar a tener un plato, o el precio de un plato, para uno de esos niños que sufren. Porque Jesús dijo, Jesús vivió esta situación de refugiado, de perseguido, porque él fue perseguido por Herodes y tenía que dejar su país para ir en Egipto, ¿okay? Y nos dijo, cualquier cosa que hacen a unos de esos mis hermanos, es a mí que me lo están haciendo. Es muy importante pensar en esas palabras de Jesús. Pues nos puede ayudar pensar cómo viven ellos hoy para vivir nosotros con la Navidad con un sentido verdadero, profundo. La noche de Navidad no es una fiesta normal, es Dios que se dio para nosotros, es el momento para nosotros de estar listos a darnos a los demás, con un apoyo, con un rezo. Padre, viven en un mundo musulmán, son árabes, ¿verdad? ¿Cuántas veces confundimos árabe con musulmán? Ustedes son árabes. Bueno, yo soy árabe, pero cristiano. Cristiano, exactamente. Como hay árabes, musulmanes. ¿Y usted en qué lengua rezan? Yo en árabe, sí. En árabe. ¿Nos rezaría un Ave María o un Padre Nuestro en árabe? Voy a rezar el Padre Nuestro en árabe. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافا ليومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور آمين. Pues muchas gracias. Volvemos en un momento.
Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Aquí estamos de nuevo con ustedes en Cronos TV. Como ya saben, Ayuda a la Iglesia que Sufre está muy preocupada por la situación en la que viven los cristianos en numerosos países del mundo, especialmente en aquellos en los que sufren persecución o discriminación a causa de su fe. En la página web pueden encontrar el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que ha sido editado recientemente el día 4 de noviembre de este año. En él podrán encontrar cómo en 20 países ahora mismo los cristianos sufren una situación de falta de libertad religiosa grande. En 20 países del mundo no hay libertad religiosa de ninguna manera. Son estos que tienen aquí puestos en color violeta. Países como China, Corea del Norte, Irán, Irak, donde las dificultades para vivir la fe son muy grandes. En estos 20 países agrupan 1/3 de la población mundial. Podríamos decir que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene libertad religiosa, tanto para manifestar su fe públicamente como para cambiar de religión, que son los 2 ítems por los que consideramos la libertad religiosa como más importantes. Tenemos también otro gran grupo de otros 36 países en los que decimos que la libertad religiosa se encuentra en una alta degradación, en un nivel preocupante. Son estos que tienen en nivel rojo: Mauritania, Mali, Marruecos, Argelia, Turquía, Azerbaiyán, la Federación Rusa. Son otros muchos millones de personas que no pueden disfrutar de libertad religiosa. Todas ellas necesitan de nuestra oración y nuestro compromiso para que esto cambie. La libertad religiosa es una libertad fundamental en las personas, porque es la libertad de poder pensar, de poder creer, es una conciencia que piensa como persona, sin estar marcada por lo que dicen las instituciones o lo que dicen terceros. Y es una libertad importante porque una persona también puede querer tener un credo o cambiar de credo. Y hoy en día eso es una libertad, les digo, que está muy en entredicho, a pesar de que en Naciones Unidas la Carta de los Derechos Humanos lo recoge con fuerza y con intensidad. Se hace un poco eco hoy en día de esta libertad. Incluso en Occidente, decía el Papa Benedicto XVI en Inglaterra, y hoy en día los cristianos en Occidente vivimos muchas veces con esa fuerte presión social en la que se burlan de ti, se ríen, te menosprecian por el hecho de ser cristiano. ¿Verdad? ¿Cuántas veces sufrimos esto en los trabajos, o por la calle, o en la familia? Bueno, quería pedirle al Padre Carlos Khalil si nos manda algún mensaje para esta Navidad que tenemos aquí a la vuelta, para todos estos cristianos. Primero, yo estoy muy agradecido a esta noble nación donde estoy y quisiera desearles feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Yo les prometo que voy a regresar ahí, trabajar con los necesitados, pero les voy a llevar en mi corazón, en mis oraciones. Muchas gracias, Padre. Porque voy a regresar fortalecido por mi madre, la Virgen de Guadalupe, y con mi Salvador, Jesús, voy a regresar muy fuerte, y va a ver, y trabajando para enseñar amor y perdón al mundo. Es nuestra arma. ¿Nos podía dar su bendición, Padre? Bueno, que Dios Todopoderoso nos bendiga, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Ayuda a la Iglesia que Sufre agradece a Cronos TV y a todos ustedes este tiempo que hemos tenido para contarles la situación de los cristianos en el mundo. De veras, muchísimas gracias. Estás viendo Cronos TV, la televisión
que transforma tu vida.